Buenas tardes, estamos aquí en directo. Vamos a comenzar. Estamos teniendo unos problemillas con la conexión, no sé qué ha pasado. Vale, a ver si llega la señal a Alfonso, a ver si se conecta. Parece que no. Eh, Creo que me estás viendo, Alfonso, pero no sé por qué. Vale. No me deja aceptar, ¿por qué? Mm, No me deja aceptar, Alfonso. Tengo tu... Me ha llegado la invitación, o sea, como que me has pedido acceder, le he dado y no me ha puesto que no. Te he vuelto a enviar la invitación, a ver si... No sé qué está pasando. He cancelado la invitación y mira a ver si puedes solicitarme otra vez, Alfonso, a ver si me llega y ahora sí, porque a lo mejor ha sido que yo te la he enviado y ha cuadrado con que me la has enviado tú, a ver si puede ser ese el problema. No, no me deja aceptar, ¿por qué? No sé por qué no... A mí no me deja aceptar tus solicitudes. No sé si ahora parece que sí. Ahora. Ya, Bueno, gracias, Marta. ha costado, ha costado. Sí, 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 un poquito. Sí. ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Bueno, pues disculpad esta tardanza, unos problemas técnicos, no sabemos qué ha pasado porque te enviaba solicitudes, no me dejaba, me la enviabas y no me dejaba aceptar. No sé qué habrá pasado, pero bueno, ya parece sí que está la cosa funcionando. Así que nada, pues bueno, antes que nada, Alfonso, agradecerle pues que haya querido participar en esta entrevista Nada, y claro que sí. espero eso que si hay algún indeciso, pues que ya os conozca y que ayude a decidir también un poco el voto. ¿Vale? No sé si quieres decir algo antes de empezar o... Bueno, sencillamente daros las gracias por darnos la oportunidad a todos los candidatos de poder explicar de una forma más directa lo que supone cada candidatura, ¿eh? Y simplemente eso, yo creo que ahora ya desarrollaremos más puntos que son más importantes, sin duda. Bueno, pues voy a hacer una pequeña presentación para quien no te conozca, que serán pocos, me imagino, pero bueno, siempre está bien
pues sobre hacer un pequeño recorrido sobre la trayectoria. Pues bueno, Alfonso, natural de Cuenca, se formó como médico en Madrid y realizó la especialización en ginecología obstetricia en Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla. Realizó su tesis en la Universidad de Yale, obteniendo el acto cum laude bajo la dirección del profesor Sánchez Ramos. Fue profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid del año 96 a 2005, profesor de máster de reproducción asistida de la Universidad Complutense desde el año 2002. Además, desde el año 2006, pues director médico del Instituto Europeo de Fertilidad, que si no me equivoco tenéis sede tanto en Madrid como en Valladolid. Sí. Ujú. Y aparte, pues representante de la R desde el 2012 al 14, forma parte del comité científico de la European Society of Human Reproduction and Biology Meeting también desde el 2012 al 14, coordinador del grupo de ética y buena práctica clínica de la SEP entre 2005 y 2013 y ya para rematar, miembro de la Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal. O sea, yo creo que es un currículum bastante apto para optar al puesto. No sé si quiere añadir algo más, si me he saltado algo o si... No, bueno, no. A ver, bueno, es verdad que es una trayectoria de mucho tiempo, de una forma diversa, formando parte de distintos organismos, pero bueno, siempre, la verdad que un punto siempre ha sido la Sociedad Española de Fertilidad, ha sido un punto de un nexo de unión de muchas de estas circunstancias, ¿no? Y claro, gracias a eso, pues nos permite conocer más en profundidad lo que supone el poder acceder a una junta directiva como es la situación actual. Sí. Bueno, pues si quiere empezamos ya con la entrevista. Como ya comenté ayer, pues son 4 bloques. Los 3 primeros son comunes a los 3 candidatos y ya en el último nos centraremos un poco más en su programa de forma más específica. En este primer bloque pues vamos un poco a conocerle a usted, a conocer su equipo y más o menos por dónde quiere orientar en el caso que se ha elegido, pues orientar cómo llevarle la sed, por decirlo así. Vale, la primera pregunta pues es obvia, ¿no? ¿Qué le llevó a presentarse a candidato? Bueno, la verdad que no es una decisión fácil, es una decisión que tienes que meditar porque lógicamente comporta una responsabilidad importante y sin duda yo creo que ha sido en primer lugar la posibilidad de poder dar continuidad a una labor que compañeros míos y amigos míos han desarrollado durante mucho tiempo como miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Fertilidad o de la presidencia de la misma sociedad y también con la idea de poder acercar un poco más la sociedad a los miembros de base que la componen. Esto se va a basar en la perspectiva de muchos años de dedicación, como decía antes, en distintos grupos y organismos de la propia sociedad y participando también en la propia estructura, no solamente de la Sociedad Española de Fertilidad, sino también de la Sociedad Europea a la cual pertenecemos y de la cual nosotros también debemos tener una relación directa. Muy bien. Siguiendo un poco, pues ya conocemos más o menos eh, el motivo, ¿no? Para presentarse y como todos los candidatos, pues hombre, tiene un buen plantel detrás que le respalda y si nos podría pues explicar, bueno, comentar un poco pues quién forma el equipo. Sí, a ver, es fundamental el equipo, no hay ninguna duda, ¿no? El presidente, digamos, es un miembro más del equipo, pero como no estés acompañado de un equipo de garantías, desde luego no tiene ninguna lógica el ir adelante. En mi caso, el equipo que me acompaña en el proyecto, que está formado tanto por ginecólogos como por embriólogos, digamos, lo común es diverso, o sea, no hay duda que cada uno somos un poquito diferentes, pero todos nos caracterizamos por ser personas cercanas al socio base, que creemos que es algo fundamental en este tipo de proyectos. Tenemos una amplia experiencia en el campo de la reproducción, pero también es verdad que tenemos experiencia tanto en la organización como en el desarrollo de diferentes proyectos, que es lo que implica el poder optar a dirigir una sociedad científica como es la SEN.
En el caso de que sea elegido presidente, su objetivo clave o su primer punto que a ejecutar, ¿cuál sería? A ver, el primero es una toma de contacto directo con un estudio en profundidad de la situación actual de la Sociedad Española de Fertilidad, que como digo, ha estado dirigida por personas muy cualificadas y me consta que esta situación es bastante buena. Y en segundo lugar sería el valorar cuál es la demanda de los socios en el día de hoy, que probablemente esto va cambiando a lo largo del tiempo. Y ya para terminar con este bloque, ¿cuáles son los aspectos que destacaría de su programa? ¿Cuáles serían los puntos fuertes que... A ver, la candidatura yo creo que se apoya en tres puntos básicos o tres puntos importantes, que es el primero el apoyo a los socios y la cercanía a los mismos. Piense que nosotros estamos trabajando en el día a día en problemas de reproducción, no digamos, tenemos un contacto diario con pacientes, con compañeros, con los recursos con los que nos encontramos, etcétera, y por lo tanto sabemos de las necesidades de los socios con respecto al apoyo de la sociedad. O sea, este sería el primer punto. El segundo punto iría dirigido a cambiar un poco la estructura de determinadas organizaciones dentro de la sociedad, fundamentalmente en el sentido de apoyo a grupos de trabajo concretos, de trabajos prácticos, directos, con un tiempo limitado, etcétera. Y el tercer punto de apoyo sería el acercamiento a la relación con los pacientes. Creemos que sí, que esto es muy importante y creo que lo desarrollaremos un poquito más adelante. Sí, sí, ya iremos viendo algunos puntos más específicamente. Vale, pasamos al siguiente bloque, que sería su candidatura respecto a los tratamientos de reproducción asistida. ¿Vale? La primera pregunta, yo creo que a esta altura pues, es interesante, y es ¿qué punto de vista o cómo tiene pensado actuar su grupo sobre el anonimato de los donantes? ¿Considera que hay que respetarlo? ¿Se podría modificar? A ver, este es un asunto importante, muy importante, que tiene una gran repercusión en el campo de la reproducción y que desde luego se debe estudiar en profundidad antes de tomar ninguna decisión en este sentido. No cabe duda que si se decide la pérdida o se decide o se valora la pérdida del anonimato, en ningún caso debe ser esta con carácter retroactivo. Además, quizás se podría valorar únicamente teniendo en cuenta todas las partes implicadas o todos los protagonistas implicados en este proyecto, tanto los donantes como los receptores, aunque no cabe duda que lo prioritario es el bienestar del recién nacido. Sin embargo, no quiero dejar de comentar que ya la SEF, la Sociedad Española de Fertilidad, el año pasado ya publicó un documento que realizamos en el grupo de ética con un posicionamiento en este sentido. Y este documento es muy importante y es un documento que concluía que hoy por hoy no encuentra justificada la hipotética eliminación de la regla del anonimato en la donación de ovocitos, en la donación de gametos, entre otras cosas porque perjudicaría de manera notable a la población que necesita gametos de donantes para reproducirse, sin que aparentemente suponga una ventaja objetiva para el desarrollo del individuo, que es, digamos, el argumento más importante en el que se basan los países o las sociedades que están abogando por esta pérdida del anonimato. Por lo tanto, nuestro grupo en un principio se viene a alinear con este documento que, ya digo, en el cual participamos varios miembros de la candidatura en su momento y que es el que está publicado por la Sociedad Española de Fertilidad. Sí, es verdad que, claro, seguramente la pérdida del anonimato conllevaría la pérdida de donantes también y afectaría pues a pacientes que Sí, necesitan de esa técnica. a ver, no cabe duda de que sería un escenario completamente distinto al que hemos tenido hasta ahora y esto es lo que ha ocurrido en los países donde se ha levantado este anonimato. Sí.
Sobre el número de embriones a transferir, ya los laboratorios están consiguiendo muy buenos resultados. Ya es muy raro que un laboratorio, ya no 3, sino incluso hasta 2, sea las transferencias de eso, de más de un embrión. ¿Y cree usted que ya ha llegado el momento de volver a limitar? Porque hace unos años el número era ilimitado, se bajó a 3, y se podría considerar el limitar el número quizás a 2. A ver, no cabe duda que la situación ha cambiado afortunadamente, ¿no? Y que hoy las posibilidades de que un embrión que transferimos implante son mayores. Entonces, también hay que decir que la labor que la Sociedad Española de Fertilidad ha desarrollado durante este tiempo y en su momento para intentar evitar la transferencia de 3 embriones ha sido muy importante, pero se ha basado fundamentalmente, más que en la prohibición, en el convencimiento y en el apoyo a, digamos, una serie de argumentos que hablan en favor de limitar el número de embriones, de no hacerlo. Pensamos que en este momento una educación basada en una información veraz y responsable, lógicamente, va a acompañar también en la toma de decisiones de los socios. Y por lo tanto, creemos que sí, la limitación, pero la limitación no por prohibición, sino que la limitación se debe basar en unos argumentos válidos que son los que creo que disponemos hoy y que de alguna forma nos van a ayudar a que los propios profesionales tomemos decisiones en este sentido sin llegar a tener que prohibir. Sí, vamos, además yo creo que eso, que aunque no esté legislado, por decirlo así, que la ley permita, sí que yo creo que ya prácticamente casi ninguna clínica eh, llega a transferir 3, o en muy pocas ocasiones. Sí, Tienen sí, que ser casos muy específicos, a lo mejor ya muchos ciclos, una mala calidad. sí. Pero además pensamos que cada vez se debe imponer más la transferencia de un embrión único, porque no necesitamos, no debemos hablar de cantidad, sino de calidad. Y esto es lo que yo creo que es más importante hoy en nuestro mundo. Sí, además también con la vitrificación, el nivel que tiene de supervivencia, pues también te puede permitir tranquilamente transferir uno y reservar otro para más adelante, Sí, evitando sí, que sea embarazo múltiple con todo lo que eso conlleva, y es mejor para la paciente, para el posible bebé y para todos sí. al cabo. Vale, siguiente pregunta. Yo como biólogo y embriólogo, esta sí me genera más expectación. Vale, y eso teniendo en cuenta cómo va avanzando la tecnología, con tanta inteligencia artificial y tanta mecanización, optimización en los procesos, ¿cómo ve la figura del biólogo en un futuro dentro del laboratorio? A ver, lo primero es decir que no cabe ninguna duda que hay que tomar medidas de apoyo para el reconocimiento de la especialidad en embriología dentro de la biología sanitaria. Esto está claro, yo creo que nadie lo duda. Independientemente de eso, también vemos muchos avances que van introduciéndose en el campo de la reproducción y que nos han ayudado afortunadamente a mejorar nuestros resultados con digamos, con una situación completamente distinta, mucho más favorable en este sentido. Mi opinión personal es que yo confío más en la inteligencia natural que en la inteligencia artificial. Y no tengo ninguna duda en que la inteligencia artificial es útil, tiene una utilidad, pero que siempre va a ser la consecuencia de que haya una inteligencia natural detrás. Si no, esto no sería posible. Y por lo tanto, el papel de las personas, lógicamente, incluidos los embriólogos, será imprescindible para poder avanzar en el desarrollo científico sin dejar de lado, lógicamente, cualquier herramienta que en este sentido nos pueda ayudar. Sí, otra pregunta que quería hacerle al respecto al biólogo, a los biólogos, esto, si apoyaría o ayudaría a alguna iniciativa para conseguir pues, el reconocimiento de la biología sanitaria. Ya nos ha dicho que sí, que no, Sí, sí, que apoyaría. absolutamente, absolutamente, claro. Sí. Yo creo que sí, que es bastante necesario, ya no solo en biólogos, sino genéticos y, al fin, pues, el biólogo clínico en general. Sí, además es, digamos, una forma de poder aclarar el papel de las personas dentro de un ámbito profesional, ¿no? Entonces, independientemente de que, lógicamente, las personas que trabajan en esto
lo tienen muy claro, se lo han merecido y tiene que ser así. Pero también es que hay que, de alguna forma, depurar exactamente el papel de cada persona dentro de lo que es la propia sanidad. Sí. Creo que el biólogo juega un papel muy importante en la reproducción como para no tener el reconocimiento que se merece y que necesita. Y el reconocimiento por parte del resto de profesionales que trabajan en el mundo de la reproducción. O sea, que es que no es algo, digamos, que no es una petición que no sea lógica en absoluto. Ya está reconocido, lógicamente, por el resto de los profesionales, por supuesto. Sí, 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 eso no cabe duda. Pasamos a la siguiente pregunta. Yo siempre digo que o me gusta decir, ¿no? O definir cómo se encamina la reproducción actual a lo que yo llamo la NMP. Son las siglas de normalización de la enfermedad para tratarla desde un punto de vista multidisciplinar y de forma personalizada. ¿Cree usted que ese es el camino que realmente está siguiendo? ¿Cree que es el adecuado? ¿Añadiría o quitaría algún concepto más a esta sigla? A ver, yo creo que no se trata de que se vaya hacia una normalización multidisciplinar, sino que desde el inicio, en el mundo de la reproducción, esto ha sido así. O sea, las personas que trabajamos en reproducción asistida, desde el principio de todo, y afortunado o desgraciadamente yo soy uno de los pioneros en este mundo, en este campo de la reproducción, siempre nos hemos acostumbrado a trabajar en equipo. O sea, siempre estamos acostumbrados a un trabajo colaborativo con otros profesionales, como pueden ser, pues, no solamente ginecólogos, sino también embriólogos, andrólogos, endocrinos, genetistas. Ahora se han incorporado también a nuestro mundo los inmunólogos y siempre sin perder de vista la personalización del paciente. Esto es lo que de alguna forma nos ha caracterizado siempre y a veces nos ha hecho el cambiar de sitios de trabajo porque no podíamos desarrollar esa personalización. Por lo tanto, creo que no podemos hablar de que vamos en un camino, sino que este camino es así desde el principio. Además, la reproducción es una de las especialidades médicas en que siempre nos hemos acostumbrado a trabajar con personas del ámbito legal, con bioeticistas, con bioéticos, porque todos nuestros procedimientos van a comportar implicaciones muy importantes en este sentido. Por lo tanto, estamos acostumbrados a hacerlo así. No es que vayamos en ese camino, sino que digamos, este trabajo colaborativo entre distintas disciplinas y con una personalización del paciente es algo básico para nosotros. Perfecto. Vale. Pasamos al siguiente bloque, nacer y los pacientes. ¿Vale? Desde nuestra web, desde In Vitro Red, hemos creado una sección que se llama Especialistas Online, ¿vale? Donde estamos incorporando a personas que son activas en redes sociales, que se dedican al asesoramiento online. Nosotros, para que esas personas accedan o puedan estar registrados en ese directorio, sí que pedimos unos requisitos mínimos de formación para comprobar que realmente tienen la capacidad, ¿no?, para asesorar a pacientes. Pero sí que se encuentran otras personas que no tienen esa titulación y, sin embargo, sí lo ejercen o intentan ejercer ese papel de asesoramiento. ¿Cree usted que sería necesario legislar, o bueno, legislar no, sino regular esta figura de asesor con este auge de las redes sociales y que todo el mundo pueda hablar de lo que quiera, opinar de lo que quiera? Todo el mundo sabe de todo porque ha leído en un sitio algo y ya es un especialista y sabe más incluso que los profesionales. Sí, a ver, sin duda. Esto es digamos, es una conversación que mantenemos diariamente en la consulta con los pacientes. Yo, cuando un paciente me habla de pedir una segunda opinión o de pedir ayuda a determinadas personas, siempre digo que cualquier ayuda es buena, o sea, pero que sea buena, esto es importante. Para que una ayuda sea buena, debe ser hacerlo a través de personas o de
digamos, instituciones que tengan un conocimiento de lo que es la situación. Por lo tanto, o sea, me parece muy importante que esto sea así. No hay duda que nosotros y varios miembros de la candidatura que, como decía antes, participamos en distintas estructuras de la Sociedad Española de Fertilidad, ya hemos planteado en nuestros grupos la participación de pacientes. O sea, creemos que es muy importante el poder escuchar la opinión. Nosotros tenemos una opinión que es una opinión profesional, pero también se debe escuchar la opinión del usuario, ¿no? Es por eso que en el programa nosotros incluimos puntos en que nuestra idea es potenciar la relación con pacientes, o bien a través de foros, o bien mediante publicaciones de newsletter, o valorando temas de interés concretos y, lógicamente, buscando una mayor divulgación de los mismos. Pero también con esto deberíamos intentar buscar una mayor preparación para que estas personas que puedan asesorar a determinadas asociaciones o redes de pacientes tengan un conocimiento claro de lo que están hablando. Esto es importantísimo, lógicamente. Lo contrario, estaría perjudicando a los pacientes, que al final es lo que no queremos en absoluto, por supuesto. Y sobre todo que muchas veces el paciente llega a consulta, es que he escuchado o he leído esto aquí y usted me está diciendo lo contrario. Claro, y hay que ver realmente también de dónde viene esa fuente, que muchas veces pues lo único que consiguen es confundir a los pacientes y dificultar más el trabajo de día a día en la clínica. A ver, lo que pasa es que todos los que consultamos Internet, hoy por hoy ya somos conscientes de que Internet tiene cosas buenas, malas y irregulares. Entonces, quizá lo más difícil es tener la capacidad para poder filtrar en esa información, como me pasa a mí cuando yo consulto sobre otras cosas que no conozco. Pero, claro, ya de alguna forma estamos sobre aviso de decir, bueno, esto será bueno, será malo. O sea, realmente es así, ¿no? Por eso yo creo que es importante el que hubiera estas, digamos, asociaciones o estos puntos de donde poder acceder teniendo una cierta garantía, ¿no? De que esto es correcto. Sí. En el caso de que seáis elegidos, ya nos pondremos en contacto para ver qué podemos hacer. Claro, encantado, por supuesto. Claro que sí. Continuando con los pacientes, desde que empezamos, vamos, desde que empezó la web a funcionar, sí que hemos notado un cierto descontento con que muchas pacientes que no se sienten escuchadas en consulta, que si se les hacen menos pruebas de las que les gustaría. Entonces, claro, nosotros realmente nos tenemos que guiar por unos protocolos. O sea, un ginecólogo está en consulta, le viene una pareja y lo normal no es que se le envíen todas las pruebas. Se le envía, ¿no? Se le realiza un estudio básico y a partir de ahí ya ahí se va viendo, pues eso, siguiendo un poco las guías y recomendaciones que tenemos, que hacen las sociedades basadas en evidencia científica. ¿Qué le diría a los pacientes para que no se sientan engañados? Que muchas veces lo que sienten, que dicen, me he hecho 3 tratamientos y ahora me hace esta prueba, que son 200 euros y resulta que es que la tengo mal. Y claro, sí. Nos ponemos de parte del paciente y entendemos también su malestar, pero claro, realmente, ¿cuál sería la actuación buena a tener ante un paciente que acuda a consulta? A ver, yo creo que efectivamente esto es difícil. A veces el paciente viene con una idea preconcebida de que quiere que le hagan esto. Y si no se le dice que se haga eso, él no se siente cómodo, ¿no? A ver, no hay duda que la relación en consulta tiene que ser un diálogo abierto. O sea, tiene que ser un diálogo. El paciente, cuando viene a la consulta, viene a que le escuchen de entrada. Y esto es muy importante. Entonces, hay que escuchar. Cuando tú escuchas, no solamente te das cuenta del problema que les está afectando, sino también te das cuenta de las inquietudes que les está generando. Y es muy importante el poder percibir esto. También es verdad que, a ver, nosotros somos profesionales y tenemos que actuar de acuerdo a lo que consideramos desde el punto de vista científico correcto. Pero esto no se debe imponer con un paternalismo, como ocurría antes. El paternalismo, hoy por hoy, en la que el médico impone su criterio, no tiene ningún sentido. Hoy por hoy, lo que tiene que haber es un diálogo abierto, una relación
médico-paciente que se va a basar en una confianza. Y esta confianza se consigue a base de un diálogo, y de un diálogo sincero, en donde se explique claramente cuál es la situación. Y no vale cuando una pareja viene a hacer una fecundación in vitro explicarle la parte bonita de la fecundación in vitro, sino que también hay que explicarle todos los problemas que puede conllevar. A mí me gusta mucho hablar de problemas genéticos, de actuaciones que podemos tener en el campo de la genética, de problemas legales, de problemas éticos, de la problemática que conlleva el empleo de embriones congelados o el tener embriones congelados en la fecundación in vitro. La fecundación in vitro, hoy por hoy ya casi todas las pacientes la conocen, pero lo que no conocen es estos problemas que pueden conllevar. Y también hay que contarlos, de manera que a ellos les haga recapacitar, les haga pensar y abrir una puerta a esa confianza. No cabe duda que hay que ser tremendamente respetuosos con las preocupaciones, con las inquietudes, con las convicciones sociales, con las convicciones religiosas que pueden tener nuestros pacientes, y hay que intentar llegar a un entendimiento respetando absolutamente no solo las evidencias científicas, sino también lo que es el principio de autonomía del paciente, que a mí tanto me gusta hablar porque para eso llevo mucho tiempo en el grupo de ética de la Sociedad Española de Fertilidad. Y creo que la relación en la consulta se debe basar en eso, en una verdad, en un respeto, en un diálogo abierto y sincero en la relación entre el médico y el paciente. Sí, yo creo que sí que es obvio, ¿no? Ponerle al paciente lo que se puede hacer, cómo se puede hacer, qué es lo que está indicado, qué es lo que no, pero sí se puede realizar, qué beneficio te puede dar esta prueba o qué no. Y ya el paciente, pues eso, elegirá conforme a, pues, a lo que ellos crean Sí, conveniente, pues, con toda la información sobre la mesa, tanto la positiva como la negativa, porque todo en esta vida tiene su punto bueno y su punto malo. sí, Así que, efectivamente. Yo creo que eso es crucial. ¿Eh? vale, pues pasamos ya al último bloque, que son ya preguntas más específicas sobre su programa, aunque la primera sí que al final pues la he metido en todos los candidatos porque sí que creo que es un problema que es importante y que es interesante de abordar sobre el tema de embriones vitrificados abandonados y un problema que posiblemente dentro de poco tiempo también nos encontremos, como son también los gametos o óvulos, porque el semen sabemos que no hay mucho problema en deshacernos de él, pero sí que los ovocitos sí que es más difícil deshacerse de ello. ¿Podríamos, o sea, su programa presenta alguna solución o a ver qué se podría hacer para solucionarlo? Bueno, esto es lo que nos gustaría, poder tener una solución. A ver, no es fácil. Nuevamente me voy a remitir también a los documentos que la Sociedad Española de Fertilidad ha publicado en este sentido. Ya hicimos uno, y lo digo porque yo participé en la redacción de este documento, también a través del grupo de ética, y lo que intentábamos era dar salida a los embriones que ya tenemos congelados. La problemática, lógicamente, es muy diferente con los óvulos congelados que con los embriones, por diversos motivos. El primero es obvio, el ovocito es una célula y no hay, digamos, ninguna connotación añadida con su vitrificación, pero el embrión no. El embrión ya es otra cosa diferente, es otro estado totalmente distinto. Además, la cantidad de embriones que tenemos vitrificados es muchísimo mayor que la de ovocitos, por la sencilla razón de que se empezaron a congelar hace muchos años, y además en aquel momento tampoco existía esta preocupación por el acúmulo de los embriones congelados, y esto es lo que ha hecho que en este momento, perdón, la cantidad de embriones congelados que tenemos en España sea enorme, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debemos diferenciar claramente una cosa y otra. La congelación de gametos no nos preocupa tanto, no nos preocupa demasiado, sin embargo, la congelación de embriones y la acumulación de embriones sí que nos preocupa. Además, en este momento creemos que las estrategias con respecto a los embriones tienen que ser dos. Una,
prevenir la congelación de embriones en el sentido, digamos, estricto de la palabra, de manera que siempre lo debemos basar en un proyecto reproductivo concreto y que debemos hablar con los pacientes sobre esa problemática que va a conllevar después el hecho de tener embriones congelados. Y la forma de prevenir la congelación de embriones sería utilizando los que consideramos imprescindibles para ese proyecto reproductivo y favoreciendo el trabajar con óvulos congelados en lugar de con embriones. Y el segundo aspecto sería qué hacer con los embriones que ya tenemos congelados. Aquí hay varias propuestas que ya presentamos, como decía antes, al Ministerio de Sanidad, sin que hayamos recibido ninguna respuesta en este sentido, y creemos que la única manera hoy por hoy de dar salida a estos embriones congelados sería poder utilizarlos con embriones reproductivos o destruirlos, pero para ello deberíamos cambiar la normativa actual que no nos lo permite. El poder utilizarlos quizá sería introduciendo el empleo de técnicas de diagnóstico genético preimplantacional para descartar que la edad de estas posibles donantes, que la mayor parte de ellas son mayores de 35 años, no vayan a afectar a la posibilidad de gestaciones que sean, digamos, correctas, que no conlleven un mayor riesgo desde el punto de vista genético y que, por lo tanto, tampoco se produzca un menoscabo de la seguridad de los nacidos. Pero realmente, como digo, hoy por hoy la problemática es seria. En este momento, en el grupo nuestro, estamos desarrollando, hemos terminado ya y vamos a presentar un nuevo documento intentando dar salida a estos embriones que hay vitrificados, pero que no es fácil. No es nada fácil porque en este momento la ley, lo que nos permite la ley 14/2006, que es el año 2006, hace 16 años, lo único que nos permite es la utilización por parte de los propios pacientes, la donación para otras parejas que no tienen posibilidad de tener embriones, siempre y cuando los donantes sean menores de 35 años, lo cual limita enormemente el dar salida a estos embriones. La destrucción cuando termina la vida reproductiva, se supone que es cuando los pacientes ya tienen más de 50 años, lo cual, digamos, les obliga a mantenimiento sin otra finalidad durante varios años. Y la última es con fines de investigación, pero hoy por hoy, de verdad que la investigación con embriones está prácticamente en desuso porque no ha dado los frutos que teníamos, y también se está trabajando mucho con células madre adultas. Por lo tanto, yo creo que sí que hay que hacer, pero dar una salida, pero esto conllevaría un cambio en la normativa que no es nada fácil, lógicamente. Sí. Yo creo que, como ha dicho al principio, es muy importante eso. Una vez que el paciente está en consulta y se tiene que hacer una FIP o una ICSI, explicarle, mira, estos son los embriones que tenemos, se pueden vitificar, pero claro, ¿qué deseo reproductivo tiene? ¿Cuántos hijos quieres tener? Para no vitificar. Porque muchas veces se vitifica todo y claro, al final lo te cuenta con una pareja que le pones uno, se queda embarazado y tiene vitificado 9. Entonces, claro, al final te encuentras con desbordado de embriones. Sí, por eso, a ver, es tan importante, viene un poco al hilo de lo que estábamos comentando antes. O sea, que en la primera consulta o en una de las primeras consultas, tú tienes que hablar claramente a los pacientes, no solamente sobre la parte buena de la fecundación in vitro, sino también las complicaciones que puede conllevar. Y cuando una pareja intenta quedarse embarazada, no está viendo esta problemática. Las parejas dicen, bueno, cuantos más embriones mejor, porque más posibilidades de embarazo tengo, esto es cierto, pero no hay que dejar de explicar también este otro aspecto que es muy importante y que luego lleva a muchos quebraderos de cabeza a los pacientes. Hasta los 50 años pagando mantenimiento, pues claro, es un dinero que al final pues... Sí, y además, ya no solamente la parte económica, sino también lo que supone la carga, digamos, de conciencia de los pacientes sobre los embriones que tienen ahí congelados. Sí. Perfecto, pues si le parece pasamos a la segunda pregunta. Leyendo su programa he visto que está muy centrado en el socio de la SEP, apoyándolo prácticamente en todos los aspectos que se puedan encontrar. ¿Cuáles serían las medidas estrellas que propone para aumentar, como veo que dice en su programa, aumentar el reconocimiento
profesional y conocimiento también del trabajo que realiza. A ver, yo creo que el reconocimiento de los profesionales que trabajamos en reproducción asistida en España está fuera de duda y además es un reconocimiento alto. Eh, También es cierto que España es uno de los 3 países del mundo en que más técnicas, más procedimientos de reproducción asistida se hacen y por lo tanto tenemos una experiencia que está avalada por un trabajo importante de mucho tiempo, ¿no? Asimismo, desde desde el punto de vista legislativo, España también marcó la pauta en Europa durante mucho tiempo. No olvidemos que la ley del año 1988 fue un modelo que se copió en otros sentidos. Sin embargo, no hay duda que nuestra especialidad está en una evolución constante. Entonces, todos vamos a necesitar el apoyo por parte de la sociedad en cuanto a la preparación científica y en cuanto a lo que puede ser un apoyo profesional, tanto desde el punto de vista puramente técnico, como lo va a ser también desde un punto de vista ético, desde un punto de vista legal y, ¿por qué no?, también organizativo y gestión. Yo, digamos, cuando hablé con mi grupo, con mi candidatura, exponía claramente cuáles eran las necesidades que nosotros nos encontrábamos cada día. Y nuestro problema a veces es que nos sentimos en cierto sentido solos a la hora de poder hablar o pedir una ayuda de cualquier tipo, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista profesional o técnico, pero también organizativo, de gestión. Y esto es lo que de alguna forma nosotros queremos también promover. Por eso, uno de los pilares de nuestra candidatura era esta. Es decir, tenemos que apoyar a los socios, pero tenemos que apoyar a los socios dándole lo que ellos necesitan. ¿Y qué es lo que necesitan? Para mí es muy fácil entenderlo, porque es la necesidad que yo tengo día a día. Con lo cual, de alguna manera, digamos, nuestra orientación va a ir en esta línea sin ninguna duda. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Los pacientes, pues, hombre, son un punto importante a tener en cuenta y aunque la CEP es una sociedad para profesionales, ¿cómo va a intentar su grupo mejorar la comunicación con los pacientes? Que yo creo que también es indispensable. Sí, a ver, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Nosotros, varios miembros del grupo, de la candidatura, participado en distintos grupos de trabajo, grupos de interés, en estructuras de la Sociedad Española de Fertilidad, y en varios de ellos hemos planteado ante situaciones importantes el hecho de poder dar una participación a los pacientes. Por lo tanto, sí quiero destacar que en nuestra candidatura era uno de los pilares también fundamentales. A ver, no hay duda que necesitamos personas que viven en primera persona la situación que conlleva un problema de reproducción. Y un problema de reproducción es un problema importante. Yo siempre recuerdo una psicóloga que trabajaba con nosotros que ella decía que el problema reproductivo es un hecho vital. Es un hecho vital, quiere decir que la vida no vuelve a ser, no es igual a como era antes, cuando ya se produce un problema de este tipo. Y es así, perdón, realmente es así. Por tanto, creemos que la participación de estas personas que están implicadas digamos, en esta situación deben participar en las decisiones, quizá con un carácter consultivo, no hay duda, porque luego intervienen otros factores que son puramente técnicos y tienen que participar en la toma de decisiones y en las recomendaciones. Por lo tanto, como decía antes, es uno de los puntos más importantes de nuestra propuesta y que debemos llevar a cabo pues, mediante, como decía antes, la realización, la difusión de newsletter, participación en grupos de trabajo, reuniones ad hoc para poder plantear estas situaciones, etcétera. Y, lógicamente, escuchar las propias inquietudes o la forma de poder participar que ellos mismos, los pacientes, nos puedan plantear. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Su candidatura apuesta por un compromiso entre los diferentes organismos, instituciones y entidades sanitarias para crear normativas reguladoras. ¿Cree que la actual normativa legal se está quedando obsoleta? Porque sí que es verdad que la ciencia siempre avanza más rápido
Sí, de las leyes y creemos que eso va a seguir siendo así durante sí, mucho tiempo. sí, es verdad que esto es así. A ver, eh, no hay duda que la legislación que hemos tenido en este país afortunadamente ha sido bastante buena y además con cierta frecuencia ha ido atajando problemas que nos iban surgiendo en el campo de la reproducción. Como dije antes, la Ley 35 de 1988 fue pionera en Europa y de hecho fue copiada por distintos países. Posteriormente apareció la Ley del 14-2006. Esta ley del 14 del 2006, no hay duda que fue una legislación valiente que intentaba regular las nuevas aplicaciones que estaban surgiendo y los nuevos procedimientos, así como también los cambios sociales. No debemos olvidar que los cambios sociales han sido un punto fundamental en la orientación de los procedimientos de reproducción asistida. Ha habido una aparición de nuevos modelos de familia que nos ha condicionado la forma de actuar en según qué circunstancias. Sin embargo, es verdad que 16 años después de la publicación nos encontramos nuevamente con una realidad social que es diferente, no solamente en cuanto a las técnicas que empleamos, sino también al tipo de pacientes que tratamos, con una relación médico-paciente distinta. Como decía antes, el paternalismo pasó a la historia. Hoy por hoy esa relación es una relación que se basa también de una forma importante en el principio de autonomía de los pacientes y sin perder de vista una serie de problemas como son el hecho de los embriones congelados, la acumulación de embriones congelados, o como pueden ser también los problemas genéticos. Hoy nuestra exigencia, nuestra propia exigencia es no solamente conseguir un embarazo, sino tener un hijo sano. Y esto, no hay duda, que nos va a obligar a plantearnos un cambio en la normativa, como hemos dicho, en varios puntos de los que hemos comentado antes. Por lo tanto, parece ser que sería bueno que todo esto se viera reflejado en una nueva ley de reproducción asistida que de alguna forma conclusionara todo esto. Sí. Además, yo creo que la renovación en la legislación también al final acaba ayudando a que se siga avanzando, se siga Sí, ayuda al fin y al cabo a... sí, y de verdad que en España esto ha sido muy importante. La legislación que ha habido ha sido una legislación flexible que ha permitido que se avanzara mucho en el mundo de la reproducción en España. Por eso, como decía antes, es uno de los 3 países del mundo donde más técnicas de reproducción asistida se hacen, pero el nivel de calidad que hay en nuestro país es muy importante y está tremendamente respetado en todo el mundo. Yo he tenido la oportunidad de viajar y de estar en reuniones, incluso en departamentos extranjeros, y he podido comprobar cómo se valora mucho todo lo que aquí se publica y lo que se dice. Sí, la verdad es que sí, la reproducción humana en España, pues a nivel internacional sí que tiene bastante peso. Buenas clínicas y también muy buenos profesionales que ya solo escuchar su nombre son referencias a nivel mundial. Sí. Muy bien. Pues mira, ya acabamos con la última pregunta, ¿vale? Y sería el siguiente, en el punto 7 de su programa habla de dar más relevancia a los centros públicos, adecuando los criterios, guías de actuación y asesorando para establecer una cartera de servicios. Sin embargo, el principal problema que tienen los centros públicos pues, es la limitación económica. ¿Cómo se podría nivelar este desnivel o cómo plantearía su programa pues este apoyo, este acuerdo entre sanidad pública y sanidad privada? A ver, yo creo que la limitación económica que existe, no hay duda, porque es lógico, tiene que haber, como me decía a mí un gerente en un hospital público, como decía, nuestros bienes son finitos, es verdad. O sea, está claro y ellos tienen que hacer un reparto equitativo, ¿no? de los presupuestos, etcétera. Este problema existe. Pero independientemente de este problema, yo creo que también el más importante es la falta de disposición y planificación a la hora de incluir en la cartera de servicios de una forma homogénea y proporcionada entre las distintas áreas
sanitarias de cada sitio y entre las distintas comunidades de los procedimientos que ofrecen a sus pacientes. O sea, no hay duda que el problema económico existe, pero creo que no es el único. Creo que a veces no hay un planteamiento serio de cómo se puede hacer de una forma homogénea y proporcionada esta distribución. Esto, no cabe duda, que repercute directamente en los pacientes, pero también repercute en los profesionales. Muchos de los profesionales que trabajamos en centros privados hemos trabajado en centros públicos y en mi caso, además, yo he trabajado también en un centro mixto. Yo trabajé en la Fundación Jiménez Díaz, que es un centro que tiene una parte pública y privada con un área de investigación que en su momento era tremendamente potente, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo también me he sentido, digamos, afectado por esta situación. Y puedo decir que no solamente es la situación económica, sino que también son otra serie de factores, como puede ser la falta de interés o de capacidad de gestores y directores del Sistema Nacional de Salud para poder llevar a cabo una serie de acciones encaminadas a poder realizar estas prestaciones. El problema es que a veces nos encontramos con que vienen consignas que son puramente electoralistas y lo estamos viviendo, que están fuera de la realidad. No, no estamos hablando de eso. O sea, lo que estamos hablando es de que se haga una planificación y una planificación que sea proporcionada y homogénea a las necesidades y a las realidades de cada sitio, ¿no? Y esto es lo que nos está haciendo. Entonces, creemos, que la colaboración de la SEF con los organismos oficiales es muy importante porque tenemos claro cuál es la idea y hacia dónde tenemos que ir. No pretendemos que a nivel de los centros públicos haya mayores presupuestos, porque si es posible, fenomenal, pero a veces el problema es que no es posible. Pero sí que se haga un reparto de recursos de una forma mucho más lógica y más proporcionada, que a veces no es así. Entonces, por eso, digamos que en nuestro grupo hay varias personas que pertenecen a centros públicos de España y estamos absolutamente convencidos, porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes, que esta desproporción en la inversión de los recursos debe terminarse, se debe de alguna forma evitar. Y que además el problema económico, como decía antes, no es el más importante, es importante, no hay duda, ¿no? Pero dentro de esa situación económica tenemos que intentar mejorar este reparto de recursos y hacerlo de una forma más proporcionada y más lógica, sin duda. Perfecto. Pues nada, hasta aquí las preguntas. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Esperemos que haya servido para arañar algún voto. Y nada, pues simplemente agradecerle de nuevo la participación, tanto la suya como la del resto de candidatos, que ya te digo, ningún problema, colaboración total. Lo agradezco desde el trabajo que me ha tocado a mí, ¿no? Agradecer también a la gente que se ha conectado y no sé si quieres dar, como se suele decir, el minuto de oro, una última valoración. Bueno, yo únicamente quería decir, a ver, que es la primera vez que hay 3 candidaturas a la Sociedad Española de Fertilidad. Habitualmente suele haber una o 2, no hay más. A mí me parece interesante porque es una diversificación de las opciones que los socios tienen para poder elegir. Me parece importante también el hecho de que quiere decir que hay personas que estamos dispuestas a arrimar el hombro por una sociedad a la que pertenecemos desde hace mucho tiempo y a la que de alguna forma queremos y nos debemos y lógicamente pensamos que es tremendamente importante para ayudar a los profesionales en el día a día. Yo, con respecto a mi candidatura, diría que es una candidatura que está formada por gente como la mayor parte de los socios, gente sencilla, que nos dedicamos al trabajo diario, que vivimos las necesidades de los profesionales de base en la reproducción asistida,
pero que no hay duda que también tenemos una experiencia y un bagaje importante a nivel organizativo, a nivel de gestión, a nivel de apoyo en la propia sociedad y pertenecemos desde hace muchos años a distintos grupos o a distintas estructuras de la sociedad. Por lo tanto, digamos que nos avala también una experiencia en este sentido. Y nada más, que bueno, sí que pediría que la gente reflexione, que lo piense, que colabore y que ayude y desde luego que tenga una inquietud por mantener esta sociedad que lleva ya tantos años funcionando y que realmente tanto nos ha ayudado y esperamos que nos pueda ayudar más todavía. Nada más. Pues nada, agradecerle de nuevo la participación. Recordar que mañana a las 6 estaremos con Juanjo Espinós. Y nada, esta entrevista quedará en unos minutos, ya estará accesible para quien quiera volver a verla o para quien no haya podido acudir a directo a verla. También se la enviaremos por si quiere colgarla en sus redes. Y poco más. Y yo creo que hasta aquí todo muy bien. Muchas gracias de nuevo. Nada, Y mucho gusto. nada, Sí, seguimos. muy agradecido, de verdad. Adiós, buenas tardes. Hasta luego. Adiós.